Amén. Le voy a pedir rápidamente que pasen por acá si están los que se bautizaron este fin de semana que pasaron. Si están, pasen aquí adelante, por favor. Yo les voy a pedir que pasen, ¿verdad? Y explicarles un poquito de lo que pasó este fin de semana. Los que no se habían enterado, bueno, tuvimos un retiro espectacular. De verdad que se habló mucho de evangelismo, se hicieron talleres de evangelismo, pero hubo algo espectacular. Que hubo que 6 personas, ¿dónde está la sexta persona? 7, ¿dónde está? Ah, falta Joao también, que bueno, y Liliana, ahí está. Pero Liliana, yo sé que están de viaje y bueno, por compromiso no pueden estar aquí, pero vamos a darle un fuerte aplauso a estos chicos. Porque han sido doblemente valientes. Doblemente, no se me río porque es verdad. Primero, son valientes porque dan testimonio externo de lo que pasó en ellos mismos, ¿verdad? Ellos dan testimonio de que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es un testimonio de lo que ocurrió, ¿verdad? Que al sumergirse en esas aguas entierran ese viejo hombre y al salir salen esas nuevas creaciones del Señor. Y un aplauso también porque el agua estaba fría. El agua estaba fría. Bueno, me gustaría que cada uno en 30 segundos, escuchen esto, yo sé que vieron ahí en 2 minutos dar su testimonio, pero yo no les voy a pedir que den su testimonio ahora. Yo simplemente en 30 segundos que cada uno diga qué espera, qué cambio, qué espera del Señor, qué espera del Espíritu Santo que obre en su vida. Vamos a ver, empezamos con mi tocayo, Jorge. Eres el primero, ¿estás ahí? En 30 segundos, ¿qué esperas tú de esta nueva vida, de esta nueva creación que eres tú del Señor? ¿O qué ofreces tú al Señor, no? ¿O piensas vivir igual que antes? Nunca, ¿no? No, nunca. Bueno, vamos a ver, ¿qué expectativas hay? 5 segundos. Le se va mi palabra, Nelson. Pasa palabra, venga, aquí la siguiente. Un aplauso. Yo lo que espero de Dios, que siga siendo mi Salvador, como lo ha sido hasta hoy, que me dé sabiduría, que me siga dando amor y la paz que siento desde que lo conozco. Amén. Bienvenida. Cualquiera, no los quiero poner en compromiso. Sí. Yo espero de mi Señor que me siga guiando mis pasos, que me enseñe el camino de quererlo a Él todos los días, de tener esa necesidad todas las mañanas y a cada momento de orar y tenerlo en mi corazón. Amén. Yo espero del Señor que siga transformando mi vida, que cada día me llene más y más y que cumpla cada una de sus promesas en mí, llenándolas de bendición. Amén. Cancelita. Yo espero al Señor que me dé amor, que me dé sabiduría para poder hablar a las personas acerca de Jesús y de lo que hizo y de que murió en la cruz por mí. Amén. Y ahora lo que pasa es que mi hermano Jorge es un caballero y dice, no, las damas primero. Yo aquí es que no hablo hasta que ellas hablen completo. ¿Y usted, hermano Jorge? Bueno, yo espero que el Señor siga cambiando mi vida. Quiero seguir conociéndolo más y que toda mi familia y en especial mi madre conozca de Él como así yo lo he conocido. Amén. Tomen asiento, muchísimas gracias por compartir. Definitivamente la palabra de Dios es magnífica, ¿verdad? Y si yo pudiese escoger un versículo que diga lo que pasó, lo que sucedió este fin de semana, bueno, yo escogería el Salmo 33, ¿verdad? 33:1, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hubo momentos para todo, hubo momentos realmente increíbles, ¿verdad? Hubo tiempo para reír,
hubo un momento que me dolía la barriga de tanto reír, pero también hubo tiempo de llorar. Hubo tiempo de abrir nuestro corazón, ¿verdad? De abrazar. A mí se ríen aquí, pero es que a mí me encanta dar un abrazo, decir, mira, porque cada vez que le doy un abrazo a alguien le digo, Cristo te ama. Y hubo tiempo también para abrir nuestros corazones, pero también para cerrarlo a esas cosas que nos separan del Señor. Hubo tiempo de agarrar y renovar, ¿verdad? Avivar ese fuego que tiene que haber en nosotros, ¿verdad? Por Él y para el Señor. Hubo tiempo para disfrutar. Hubo tiempo para probar esa valentía de los que se metieron en la piscina con ese frío. Levanten las manos los que se metieron en la piscina. Que no se bautizaron, ¿no? Sino que se metieron para disfrutar, ¿verdad? En la piscina, a ver. Chacho, un aplauso también para ustedes. Increíble que frío estaba. Y yo echándole hielo a la piscina. No, mentira. Pero sí lo propuse, pero no. También fue tiempo para aprender, ¿verdad? Hubo tiempo de estudio bíblico, juegos bíblicos, hubo tiempo para descansar también y relajarnos de este afán, de este mundo. Pero para todos fue un tiempo de crecimiento y enriquecimiento espiritual. Sobre todas las cosas, crecimos espiritualmente. Fortalecimos esos lazos entre hermanos. Fortalecimos ese cariño fraternal que nos tiene que unir. Creo que aprendimos la importancia de nuestro testimonio. Mucha gente piensa, bueno, yo no tengo un testimonio. Usted, si aceptó a Cristo, ya tiene un testimonio. Aprendimos a decirlo en 2 minutos, ¿verdad que sí? Y vemos como si solamente ya aceptamos al Señor, solo tenemos que abrir la boca y decir, ¿verdad? ¿A quién amamos? Ya ese es un testimonio. ¿A quién amamos? ¿Por qué lo amamos? ¿Y cómo éramos antes y cómo somos ahora? Y eso no quiere decir que cuando aceptamos al Señor pasamos a ser creaciones perfectas. No. Lo que decimos es que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Y si nosotros abrimos nuestra boca y damos nuestro testimonio, ayudamos a que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces debemos anhelar cada uno de nosotros, decirle al Señor, úsame, Señor. Le invito a repetir conmigo, con los ojos cerrados, abiertos, como usted quiera. De pronto con los ojos cerrados es más espiritual. Úsame, Señor. Dígalo con convicción. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Enséñanos, Señor. Nosotros cuando recibimos al Señor, una de nuestras preocupaciones es que nos damos cuenta, ¿verdad?, de que lo que hacíamos antes no era correctamente, ¿verdad? De verdad que yo no sé ustedes, pero yo pasado este fin de semana, ese fuego en mi corazón es que yo digo, wow, gloria a Dios. Y como el Señor todo lo sabe, pues le dijo a Filip, mira, invítalo a compartir la palabra. Y yo digo, gloria a Dios. Porque de verdad que cuando uno tiene ese fuego en el corazón, lo único que quiere es abrir la boca y decirle, ¡Cristo vive! Y si empezamos a decirle, oye, bueno, este está loco, pero bueno, como digo yo siempre, me gozo que me digan loco, pero por Cristo. Perdón. En Eclesiastés 3:1 dice que hay tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Cada una de las cosas tiene su tiempo. Y si usted está aquí hoy, es porque ya alguien habló con usted y le invitó para un sitio donde tocan música muy bonita. Si es la primera vez que viene, ojo, ¿verdad? Mira un sitio donde hay unos hermanos que, oye, pasan un buen tiempo, leen la palabra, mira, no, está bien, ven. Si ya ha pasado un poco más de tiempo, porque yo no sé el tiempo que ustedes tienen en el Señor, aquí hay gente que está pensando, oye, ¿qué es esto? Pero aquí faltan vírgenes, faltan santos, esto es una iglesia.
Sí, esto es una iglesia para la gloria de Dios y la componemos todos nosotros, no el templo, porque si nos vamos al monte y hablamos del Señor, ahí está la iglesia del Señor, que la componemos cada uno de nosotros, no es local. Y entonces empezamos a tener nuevos conceptos de lo que es una iglesia. Y como cristianos, como personas, empezamos a tener un nuevo concepto de nosotros mismos cuando conocemos al Señor. ¿Por qué? Porque cuando no conocíamos a Cristo, alguien en su tiempo se nos acercó, nos dijo, nos predicó, nos habló, nos invitó hoy a la iglesia, apuntó a nuestro corazón y vimos que hay una necesidad dentro de nosotros. Reconocemos que hay una necesidad. Yo no sé ustedes, pero yo antes tenía una necesidad y la llenaba con otras cosas que no era Cristo Jesús. Pero ahora yo sé que mi necesidad está copada, está llena. Ya no tengo necesidad, sino solo de Cristo Jesús. Empezamos a ver cuando alguien nos habló del Señor y aceptamos al Señor, empezamos a ver que las cosas que hacíamos no eran tan buenas como pensábamos. Y yo siempre pongo de ejemplo, a ver si doy mi testimonio en 2 minutos. A ver, esta es la prueba. Caramba, ¿hay un cronómetro? Bueno, tomen el tiempo ahí rápido. Sí, a mi hermana va a tomar el tiempo. Ay, ay, ay. Bueno, no pasa nada. Pero para que sepan, voy a dar mi testimonio en 2 minutos. Yo trabajé 11 años en la policía en Venezuela. Y hay cosas que, estando en la policía o estando en el gobierno, sobre todo en la policía, tú te das cuenta de que hacen muchas cosas que para la gente te la aplaude. Y tú dices, wow, qué bien. Inclusive te ascienden si haces ciertas y determinadas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú conoces al Señor y empiezas a tener convicción de que las cosas que muchas veces la gente te aplaude y te felicita y te asciende, no son las cosas que Dios aprueba? Dios jamás nos dice, toma la justicia por tu mano. Nunca. Dios nunca te dice, hombre, si hay una persona herida, no te vayas a tomar un café. Pero el mundo felicita esas cosas. El mundo te asciende. El mundo te aplaude. Pero el Señor no. Y llegué a tener convicción de lo sucio que estaba en mi corazón. Y tuve convicción y necesidad de que Cristo lavó mis pecados. Y nueva creación soy en Él. Y me arrepiento de todo lo que hice. ¿Ese es mi testimonio del tiempo? Bien, qué bueno, gloria a Dios. Porque todo testimonio es para la gloria del Señor. Amén. Entonces hemos pasado el tiempo y nos empezamos a preocupar por lo que hice. Empezamos a tener muchas veces esos recuerdos y el Señor te dice, oye, no traigas a presente tu pasado. Tu pasado fue enterrado. Fue enterrado el día que te bautizaste. Ya no tengas remordimiento, no tengas dolor. Ahora vive una vida presente y alegre en un futuro prometedor, con vida en abundancia que solo la da Cristo Jesús. Amén. Entonces pasa el tiempo como cristianos, vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos madurando y ya, wow, no tengo esa preocupación. Qué feliz me siento. Uf, qué bien. Pero entonces volteamos a los lados y vemos, ya estamos tranquilos, ya tenemos la paz del Señor, que muchos no la atesoran, que muchos no la valoran, que muchos no la cuidan, que fue comprada a precio de sangre. Si nos leemos Isaías 53, vemos que la paz que usted tiene al recibir al Señor solo costó un pequeño precio. No, ¿verdad? Un gran precio que fue comprada a precio de sangre preciosa. Y no la atesoramos. Muchas veces dejamos que cualquier situación nos robe la paz que solo el Señor nos da. Entonces agarramos y vamos creciendo, vamos madurando en el Evangelio, ¿verdad? Y empezamos a ver, ay, qué feliz me siento, qué bueno. Esa inquietud que tenemos, ese vacío que tenemos, ya fue llenado por Jesucristo. Ya ese miedo que tenemos de a dónde iré después que muera. ¿Habrá vida más allá? Tenemos una convicción de una eternidad. Y eso, créanlo,
Hasta los ateos creen en una eternidad. Hasta ellos creen, algo debe haber. Yo no sé qué será. Las tribus más recónditas saben también que hay una eternidad, porque eso está escrito en nuestros corazones. Pero ahora, ¿dónde pasaremos la eternidad? Ahí es el problema. Pero entonces ya yo no tengo ese temor, ya yo estoy tranquilo. El Señor me dio la paz que solo Él da. El Señor me dio la tranquilidad que hay en confiar en que hay morada, ¿verdad? En casa del Padre. El Señor se adelantó para arreglarme mi casita más allá del sol a la derecha. Ahí está mi casa. Hay varios que dicen, ahí en mi casa también, vamos a ser vecinos. Gloria a Dios. Pero entonces esa preocupación sale de nosotros. Y decimos, bueno, ya no me preocupo por mí. Ni qué será de mí, ni qué pasará de mí, ni nada. No me preocupo espiritualmente de mí. Hombre, tenemos que agarrar y no afanarnos, ¿no? Pero sí velar por un trabajo, por nuestra presencia. Oye, yo no me voy a preocupar, no me baño. No, preocúpese de su templo, de su cuerpo. Pero espiritualmente, si usted está en Cristo, preocúpese por sus cosas. Y todo lo demás vendrá por... Chacho, pero qué bueno, ustedes que son excelentes. Bueno, el caso es que vamos madurando, vamos creciendo en el Señor, y entonces ya empezamos a mirar para los lados. Uy, mi esposa no es convertida. Wow, mi hermano tampoco. Mi padre y mi madre tampoco. Y empezamos a sentir ese dolor y esa necesidad de abrir la boca, contar nuestro testimonio y lograr que esa gente se llene de la paz y del amor de Cristo. Ya no solo velamos por nosotros mismos, ¿verdad? Sino que cuando dejamos esa vana manera de vivir, dejamos de preocuparnos de nosotros mismos, ya no somos egoístas y empezamos a ver en los demás. Pero eso sí, los demás aquí cercanos, los míos y mi familia. De ahí estamos comenzando en el Señor. Y estoy hablando de las etapas del cristiano. Uno cuando se convierte al Señor, primero es que no sabe que está mal. Pero de ¿salvarme de qué? ¿De qué vas tú? Del pecado que nos asedia. ¿Qué es eso? Es que no entendemos. No entendemos. Y de pronto es porque nosotros, como iglesia, hablamos tan técnicamente que es que los demás no entienden. Eres un esclavo. ¿Esclavo serás tú que tienes que ir todos los domingos a la iglesia? ¿O no? Muchas veces es que la gente no entiende porque nosotros no nos explicamos bien. Y hay una esclavitud que va mucho más allá de una esclavitud física. Hay gente que dice, yo soy libre, yo no voy a la iglesia, yo soy libre, pero ¿dónde está que me tengo que...? Son esclavos y no lo saben. Son esclavos del alcohol, esclavos de la droga, esclavos de vicio, esclavos de su propia concupiscencia. En estos días escuché algo que de verdad que me dolió un poquito. Y es que hablando sobre los demonios que actúan en los cristianos, déjeme decirle, si usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo mora en usted, ahí no puede haber nada inmundo. Pero somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por su propio deseo, por su propio anhelo de satisfacerse usted mismo, a usted mismo. Valga la redundancia. Ay. Pero nosotros tenemos que empezar a preocuparnos, como le estaba diciendo, y retomando el tema a donde voy. Tenemos que empezar a preocuparnos ya no por nosotros mismos, sino por nuestra gente cercana. Perdón. En Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces empieza esa preocupación mayor, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Jesucristo cuál era el mayor o el más importante
de la ley, de los mandamientos, el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículo 29, dice textualmente, leo, cuando lo coloques ahí lo leo, a ver, o lo leo de aquí, Marcos capítulo 12, versículo 29. ¿Cuántos trajeron la palabra? Levantan la mano así chiquitita. No pasa nada, bueno, aquí se la coloco. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Seguimos el 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y seguimos ya con el 31. Y dice el 31: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Muchas veces pensamos también que eso de lo que le estaba preguntando el maestro, al maestro eran sobre los 10 mandamientos. Y vamos a ver un poquito más allá a qué se refería eso. Entonces, es decir, ya no nos preocupamos por nosotros mismos. Empezamos a ver que hay una necesidad fuera de la iglesia. De la iglesia les digo, fuera de nosotros mismos, porque usted es parte de la iglesia y cuando usted está en su casa, usted ve fuera que hay necesidad. Nuestro prójimo es el más cercano, eso quiere decir prójimo. Cuando usted está en su trabajo, el prójimo es su compañero de trabajo, el que está ahí cerquita. Cuando usted está solo en la casa con su esposa, su prójimo es su esposa o su esposo. Y si están ustedes ahí, el prójimo es el más cercano, simplemente. Entonces seguimos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Y el amor de Dios en nosotros nos hace preocuparnos, inclusive después que nos preocupamos por la familia, nos preocupamos por los conocidos, les predicamos, le hablamos, somos de testimonio. Entonces seguimos madurando en el Señor. Yo no sé cuánto ha pasado, si un día, una semana, un mes, años, y entonces esa preocupación se extiende. Ya no solo es hacia los conocidos, ya no solo es hacia mi familia, es lógico que a usted le preocupe su familia, que a usted le preocupe sus conocidos y amigos, pero ya cuando estamos más crecidos, más entendidos de la necesidad que hay en el mundo de Jesucristo. Es que todas las necesidades las cubre el Señor. Y vuelvo a lo que dije antes: si nos preocupamos por Él, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo. No dice algunas cosas, o solo las materiales, o solo las... No, todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, crecemos más todavía y nos empezamos a preocupar hasta por nuestros enemigos. ¿Quién se preocupa aquí por su enemigo? ¿Usted no ora por sus enemigos? Bueno, de pronto está en la etapa número 2. Aquí no es competencia. Si usted está conociendo o está viniendo a esta iglesia por primera vez, siéntase bienvenido. Siéntase que está en el lugar adecuado y que no está aquí por casualidad, que Dios lo trajo con un propósito. Si usted está recién preocupándose por lo que ha hecho, siéntase bienvenido. Y sienta que el Señor es fiel y justo para terminar la buena obra que empezó en usted. El Señor está trabajando, ha trabajado, está trabajando y seguirá trabajando en cada uno de nosotros. Solo tenemos que tener un corazón dispuesto a que Él obre, trabaje y se mueva en nosotros. Confiar. Decir: Espíritu Santo, obra en mí. Me pongo aquí. Ayer estábamos reunidos, mi esposita bella, está allá. Mi esposita bella y yo, estamos reunidos con unos hermanos en una casa, en su casa, y el chico colocó un vídeo de YouTube de un testimonio de un hombre que había asesinado a 48 mujeres en Estados Unidos. ¡Wow! Estábamos hablando sobre el perdón
Y este chico, mira, que también es cristiano, me dice, Jorge, mira este video, ¿lo has visto? Y yo, bueno, no lo he visto, pero ponlo ahí a ver. Sobre el perdón. Y yo empiezo a ver el video y veo la cara de satisfacción del hombre cuando agarra y se está reconociendo esos 48 asesinatos. Y cada uno de los familiares, usted sabe que allá ponen cada uno de los que están denunciando y tienen sesión a no sé cuántos minutos, pero hablar con una persona. Y lo que salían de cada una de esas personas eran palabras de odio. Ah, pero vamos a juzgar a esa persona. No, tenían su razón. A una persona que le asesinaron el hijo, la hija, porque eran mujeres todos, la hija, la esposa, la sobrina, la hermana. Era pura familia que estaba dolida con ese asesino. Y era un asesino, yo no estoy diciendo, era un asesino, él mismo estaba diciendo. Pero lo peor es que la gente agarraba y le decía, te vas a quemar en el infierno. Y el asesino, con una cara de satisfacción, el hombre. Y el otro, mira, que Dios no te va a perdonar. Y el otro, mira, es que te arrancara la cabeza. Y salían puras palabras de odio. El último que pasó fue un señor mayor que era pastor evangélico, que le asesinaron a la hija. Y ahí de verdad que, ahí sí me hice silencio y me quedé viendo así. ¿Qué va a decir este pastor que le mataron a la hija? Porque muchas veces una cosa es la que predicamos y otra cosa es la que hacemos. Muchas veces somos oidores y no hacedores de la palabra. ¿Qué va a decir ese pastor a ese asesino que mató 48 personas y una de esas personas era su hija? El hombre con lágrimas en los ojos le dijo, Señor, usted ha hecho que mis convicciones sean muy duras de practicar. Pero quiero que sepa que por mi parte usted está perdonado. Porque Cristo me perdonó a mí. Yo le perdono y le tengo que perdonar a usted. Eso es lo que se lleva y lo que tenemos que hacer como cristianos muchas veces. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no creo que aquí haya gente que haya sufrido tanto como ese pastor. Y ese pastor tuvo compasión, es la palabra clave. Compasión. Hay palabras que se parecen y es la compasión y otra es la lástima. Se parecen, pero no son lo mismo. De hecho, no tenemos en el vocabulario de nosotros como cristianos, deberíamos eliminar la palabra lástima. Y ya veremos por qué, no se me apresure. El hombre tuvo compasión con alguien que yo creo que muy poca gente, no voy a decir ninguno de los que estamos aquí, hubiese tenido con ese hombre. Y eso me hace pensar en la compasión que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Un Dios compasivo, misericordioso, amoroso. Hoy día estamos viviendo tiempo donde vemos a la gente caminar como zombies. ¿Usted sabe? Los muertos vivientes, eso. ¿Han visto ese programa? ¿Sí? Pecadores. Yo porque me contaron. Pero bueno, la gente va como muerta espiritualmente, y en la Biblia habla de ese término. Son más espirituales, que van buscando dónde conseguir llenar ese vacío que tienen en el corazón, que van buscando llenar esa necesidad con otras cosas, como pueden ser las drogas, el alcohol, el chisme, la murmuración, porque eso también les llena a algunos. Anda mintiendo y chismeando y murmurando de los demás. Uy. Pero también es igual de malo que el alcohol, que las drogas, que matar, que mentir. Es igual de malo. El Señor tuvo misericordia, tiene misericordia para con su pueblo. En Mateo 9, versículos 36 al 38,
Mateo 9, empiezo a leer aquí. Y viendo la gente tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, estoy leyendo Mateo 9, versículos 36 al 38. Dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miel que envíe obreros a su mies. El pueblo en los tiempos de Jesucristo, ¿verdad que estaba hablando, verdad?, estaba sumido en la más profunda ignorancia con respecto a la religión verdadera. Nosotros también podemos decir que hoy día, a pesar, les digo porque allá en los tiempos de Jesucristo no había necesidad de más templos. En los tiempos del Señor había en Jerusalén aproximadamente 460 templos. O sea, ¿cuál era la necesidad? ¿Más iglesias? No. Sino que la gente que estaba enseñando no eran personas que se preocupaban por el pueblo, simplemente se preocupaban por la religión y las tradiciones, por el tecnicismo de pronto. Se preocupaban de hablar tan bonito que la gente cuando lo escuche, ay, este es un fariseo, este es un religioso. Creo que es tiempo de cambiar ese léxico tan técnico y empezar a cambiarnos por compasión, a tener acciones con los demás y no hablar de la lástima hacia los demás. Y ya vamos a ver las diferencias, pero quédense cuando lea un versículo con la palabra compasión y lo que sucede y lo que hace y lo que mueve al Señor, que es la compasión, no la lástima. Los que debían enseñar en ese tiempo eran personas que menospreciaban más bien a los pobres. En vez de preocuparse por el pueblo, los menospreciaban. ¿Será que también nosotros hoy como cristianos hemos hecho lo mismo? Que nosotros vemos una persona y decimos, oye, este no es cristiano, este no conoce al Señor. En vez de agarrar y decir, wow, esa persona que ha murmurado de mí, que ha mentido de mí, que me ha robado, me ha estafado, me ha hecho daño, no conoce de Cristo, voy a orar por él. Son actitudes totalmente diferentes. Y es lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. El Señor tuvo compasión y tiene compasión. En sus tiempos lo tuvo con ellos y hoy día tiene compasión de nosotros. Santiago dice, ¿verdad?, ¿qué haremos? Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces nosotros debemos saber que la lástima no es de Dios. Y ya les voy a explicar, porque ustedes se están diciendo, bueno, ¿qué diferencia hay entre la lástima y la compasión? ¿Será que es bueno tener lástima de alguien? Una persona que está en la calle tirada, con un dolor, con una necesidad, con hambre, pidiendo limosna. ¿Será malo tener lástima de esa persona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será malo o será bueno? Salvan su voto, ¿no? Ya vamos a ver. La compasión es el movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece el otro. Es una combinación de tristeza, simpatía y amor. Eso es la compasión. Es mucho más que lástima. La lástima es una conmiseración hacia lo inferior. Compasión es simpatía hacia la humanidad. Yo le voy a pedir al hermano Luis, que tiene un video por ahí, que es un extracto de 2 minutos de la película Soul Surfer. O sea, mi inglés no es bueno. Tengan compasión conmigo, no se ríen. Soul Surfer. La chica esta de Brittany Hamilton, que un tiburón le mordió el brazo y entonces quisiera...
S'il vous plaît, tout de suite. Rosemary. Sara, hola, hola. Gracias por venir. Ahora estás bien. Bethany, sí. He oído hablar de ti. Me alegra que hayáis venido. Coged los sacos y repartidlos. Atentos, formad una fila. Coges y pasas. Vamos. ¿Otro? Vamos, chicos. En fila. ¿Tienes? Sí. Seguimos. Venga. Merci beaucoup pour tout ça que vous êtes venus faire. Quiere daros las gracias por todo lo que habéis hecho. Os está muy agradecido. Lo sabemos. Poder ayudar. Hemos quizás sufrido mucho. Merci beaucoup. C'était un jour normal, como maman. Dice que era un día normal, como cualquier otro. Pero que vieron que el agua se retiraba cuando fueron a buscar peces y langostas. Entonces vio la ola y ya era tarde. El agua siguió subiendo, no sobrevivió a muchos. Y a mi familia. Toda mi familia ha muerto. Estoy tan triste. ¿Estás bien? Sí. Tranquila, meramente sentir compasión, Bethany. Porque puede llevarnos a hacer cosas increíbles. Ellos te ayudarán a tener otra perspectiva. Tómate un minuto y cuando te sientas mejor vuelves con nosotros. Hay mucho que hacer. Vale. Esta chica agarra y le dice que no debe sentir pena por sentir compasión, ¿no? Ella se retiró a llorar. La compasión nos hace hacer cosas increíbles, le dice. La compasión da de comer al que tiene hambre, ¿verdad? Y de beber al sediento, recoge al extranjero, viste y cubre al desnudo, visita al enfermo y al prisionero en la cárcel. La lástima, para que entiendan la diferencia, canta con entusiasmo: yo quiero cada día trabajar en tu obra, Señor. Úsame aquí en la iglesia, úsame en donde tú quieras, Señor. Pero cuando sale de la iglesia se olvida. Hasta ahí llega la lástima. Hay necesidad, úsame, pero dentro de la iglesia. En cambio, la compasión va en pos de los perdidos, les habla del amor de Dios, se remonta en alas de la fe, en esperanza, hasta el trono de la gracia del Señor, orando por ellos para que salgan de las tinieblas a la luz admirable. Si yo tengo la paz del Señor, si yo no tengo miedo de partir de este mundo, yo quiero eso para los demás. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Una de las cosas humanas es tenerle miedo a la muerte. Para mí, como decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el día que parta con el Señor, estaré lleno de gozo. Y gócense por mí también. Porque ya a mí me duele mucho la columna. A pesar de ser un tipo joven. Yo estoy aquí. Perdón, pero soy joven. Que mi vieja se ríe porque todas las mañanas me levanto. Ay, mi amor, me duele aquí. Pero yo estoy joven. Y estaré joven hasta que el Señor lo permita y parta ya con Él, ¿no? La compasión es la simpatía profunda por un alma que comprende cuál es la anchura y la altura del amor de Dios por las personas. Santiago 4:17 habla un poquito de las acciones. Usted sabe que cuando usted ve a una persona sufrida, dolida, caída, usted puede decir algo. Vemos a un hermano que está pasando mal, aquí en la iglesia, no se lo voy a poner lejos.
Usted ve a un hermano que está pasándola mal aquí en la iglesia y puede hacer dos cosas. Bueno, voy a orar por ese hermano y bueno, que no déjame alejarme porque de pronto me puede pedir algo, me puede decir algo. O puede agarrar y acercarse a ese hermano, darle la mano, de pronto un abrazo. Hermano, aquí estoy para lo que haga falta. De pronto usted va a tener que sacrificar de su tiempo, de su dinero, de cosas que usted tenga, pero va a haber hecho una acción, que es lo que diferencia la lástima de la compasión. La acción. Tenemos que movernos en pro del necesitado. Usted sabe que si no lo hace, le va a ser contado por pecado. Santiago 4:17 lo dice así: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado. ¿Por qué? Dios no se movía por las buenas intenciones. Dios se movía y actuaba en el pueblo por las acciones. Cuando el Señor fue a resucitar a su amigo Lázaro, ¿verdad? Le dijo a la gente que estaba ahí: muevan la piedra. Dios la podía haber movido. Él tenía el poder de la resurrección y la vida. Él podía haber dicho y estallaba esa piedra, o mandar a sus ángeles y quiten esa piedra. Pero Dios nos manda a hacer nuestra parte. No quedarnos sentados, sino hacer nuestra parte. Y Él va a hacer su parte. La gente agarró, hizo su parte, movió la roca, y el Señor hizo lo imposible para nosotros, que es resucitar a alguien. Amén. En el Nuevo Testamento, las páginas de verdad que tienen ese perfume de la compasión del Señor. Y les voy a leer 2, 3 ejemplos, ¿verdad? Cuando Jesús, perdón, que mi hermanita tuvo compasión de mí y me trajo agua, con su permiso. La compasión era lo dinámico del ministerio de Jesucristo. Él no agarraba y veía a un ciego y decía: ay, pobre ciego. No, Él tomaba la acción, agarraba, a veces con unos métodos que bueno, poco, ¿cómo se llama eso? Ortodoxo, ¿no? Tú no ves. Paz. Ahora ves. Él tomaba la acción. No decía: ay, pobre ciego, ay, pobre mudo, pobre paralítico y el leproso que no se acerque. No. Él agarraba y sentía, se compenetraba con el dolor y actuaba. Él sanaba, al igual que actúa con usted hoy. Él lo levanta, le redarguye, tiene su Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo que lo guía. Usted no sabe qué hacer, para dónde ir, pida al Espíritu Santo y Él le guiará y lo llevará a toda verdad, dice la palabra. Entonces el Señor hoy día sigue en acción, no se queda solo en sentimientos y buenas intenciones. Muchas veces las buenas intenciones nos frenan. Agarramos y vemos la necesidad del hermano y decimos: ay, pobrecito el hermano. Y después nos sentimos bien nosotros mismos: ay, yo sí soy bueno, ¿verdad? Tú ves, dije que pobrecito ese hermano y hasta oré por él. Pero muchas veces necesitamos y yo no, con esto no estoy diciendo que la oración no es necesaria, sino que aparte de orar tenemos que actuar. Aparte de oír, tenemos que ser hacedores. Tenemos que agarrar y doblegar, romper el ego, lo que nos invita a pensar solo en nosotros mismos y pensar en los demás. El Señor iba sanando a los cojos, a los sordos, a los ciegos, a los paralíticos. Él tenía compasión con esas multitudes hambrientas. Cuando le dio esos 2 panes y con los 2 panes y 5 peces y alimentó a esas 5,000 personas, Él tuvo compasión de ellos. Y lo dice así la palabra, que los vio y tuvo compasión de ellos porque tenían hambre. Amén. La compasión fue la fortaleza de Jesucristo en el Getsemaní. Usted sabe que Jesucristo era 100% hombre, pero también 100% Dios. Él sintió, Él lloró, padeció, tuvo hambre, se airó,
y no pecó. Y él agarró y oró a Dios Padre y le dijo: Padre, si puede, pasa de mí esta copa, la copa del sufrimiento, la copa del dolor, de los latigazos, del vituperio. Pero sin embargo, por compasión, él se quedó ahí. La compasión fue lo que movilizó y dejó a Jesucristo, fue su sostén a la cruz. Hoy el mundo, y le digo hoy el mundo, todo aquel que no conoce a Cristo, para que la gente me entienda, los que están llegando hoy por primera o segunda vez, o simplemente o tenemos poco tiempo conociendo al Señor. Cuando la palabra dice el mundo, se refiere a todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. No es que sean de otro planeta, pero el mundo está necesitado de compasión. El mundo en los días de Jesucristo, como les dije, no estaba sin lugares de templo. Habían 460 sinagogas. En esos días la gente no estaba sin tradiciones. Tenían, y escuchen esto, 614 tradiciones o mandamientos. Y a esos mandamientos, de los 614, era lo que el maestro le había dicho, el doctor de la ley. Los doctores de la ley eran los escribas. Los escribas eran los que encargados de escribir la ley, de pasarla de tradición oral a escrito. Cuando el maestro de la ley, se recuerda que le dice a Jesucristo, ¿cuál es el más grande de los mandamientos de la ley? No se refería a los 10 mandamientos, se refería a estos 614 mandamientos o tradiciones que tenían. Ellos vivían por tradición. Pero, ¿será que hoy día la mayoría del pueblo no vive por la tradición? Les encanta la tradición, les encanta la fiesta del pueblo, ¿o no? Que usted ve y la gente, no, yo soy, esa fiesta no me la... Es que yo soy muy devoto a San tal. ¿Por qué? Oh, porque ahí ponen la cañita rebajada de precio y qué buenísima. Porque así es. Buscan su propia concupiscencia, no las cosas de Cristo Jesús. Y por otro lado, hoy día también, yo no le estoy diciendo que con esto que hay demasiadas iglesias, y mucho menos empezando una nueva hora en el Médano, donde estamos allá. Si no hace falta gente que accione, que tenga compasión y no viva como bandera la lástima. Muchos cristianos inclusive quieren dar lástima para solicitar ayuda, para cantidad de cosas. Usted, si va a solicitar una ayuda al ayuntamiento, a lo que sea, es porque usted tiene derecho, no porque usted dé más lástima o menos lástima que nadie. Usted es un hijo de Dios y no debería dar lástima a nadie. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestra fortaleza. Y con esto no estoy diciendo que pedir ayuda es malo. Al contrario, demuestra la humildad que tenemos que tener. Mucha gente no pide ayuda porque le da lástima. No, pida ayuda si usted requiere, pero porque usted tiene derecho, no porque usted quiera dar lástima. No sé si me entiende o me expreso. Entonces, la falta de hoy, el problema de hoy no es la falta de congregaciones, sino falta de quien practique la compasión, que era la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida en la cruz por compasión y por amor a nosotros. Yo creo que, sinceramente, que el Señor puso en el corazón del pastor Philip, lo puso para guiar a la Misión Cristiana Canarias a ser una iglesia movida por la compasión. Que cada uno de ustedes sea sensible a la necesidad de que haya allá afuera. Porque si no, no tiene razón de ser estar 4 días hablando del evangelismo, de cómo dar nuestro testimonio. Eso tiene un fin. Y el fin es ganar a esas almas perdidas para Jesucristo. Yo sé que cada uno de ustedes debería y ora porque el Señor de la mies mande obrera.
La mies es mucha, los obreros son pocos. Es duro ser obrero, pero nuestra recompensa estará en los cielos. Y cada uno tendrá una corona distinta, que cuando lleguemos allá arriba, sea grande o pequeña nuestra corona, no nos importará, porque todas las colocaremos a los pies del Señor. Y yo quiero una corona grande. Estamos trabajando por Él y para Él. Yo les voy a leer una ilustración para terminar un poquito, ya vamos a terminar. La noche cuando el vapor Princess Alice chocó con el Bewell Castle, qué bueno pronuncio yo, a causa de una densa niebla, y 600 excursionistas perecieron de los 900 o más que iban a bordo. Dos barqueros que estaban amarrando sus barcos, al oír el estallido y los gritos de ellos, dijo el primero: estoy cansado, me voy a casa. Nadie me verá en esta tiniebla. Recogí mi barca y me fui. Pero después, al día siguiente, los dos tuvieron que comparecer en la investigación del caso, porque salían en las cartas de navegación que ellos estaban en el mar en ese tiempo y por ahí en la zona cerca. Entonces, ¿por qué no se presentaron? Interrogado el primero si había oído los gritos, y contestó que sí. Y vuelto a ser interrogado ¿qué había hecho? Contestó: nada, señor oficial. ¿No está avergonzado?, le preguntó el policía investigador. Y contestó: señor, la vergüenza nunca me abandonará hasta que muera. El segundo, interrogado al otro que había hecho, contestó: salté al barco y remé con toda mi fuerza hasta el barco náufrago. Atesté mi bote de mujeres y niños, y cuando ya era peligroso de tomar más gente en el barco, me fui remando, gritando: oh Señor, ¿quién tuviera un barco más grande? ¿Con cuál de esos dos personajes usted se puede identificar hoy? Muchas veces decimos: estamos cansados, se está hundiendo, pero yo estoy cansado, yo la dejo. O somos del segundo tipo que dice: Señor, y ese barco más grande puede ser talento, dones, conocidos. Hay gente que se le da bien conocer gente nueva y llega a la parada de la guagua y cuando viene a ver se despide todo: bueno, nos vemos, chao, con las 20 personas que estaban ahí. Eso es un don. Mueve ese don, utilice ese don para el crecimiento del cuerpo de Cristo. No se lo guarde. No diga: estoy cansado y no ayudo. Usted no va a ayudar aquí a Misión Cristiana Canaria. Usted está ayudándose a sí mismo, salvando gente de ese barco. Porque si usted no lo hace, créame que como dice este primer hombre, la vergüenza nunca me dejará hasta que muera. Yo les voy a dar un testimonio, otro testimonio, caramba con mis testimonios. Mi tío, yo estaba empezando con el Señor, y mi tío enfermó de un tumor cerebral. Le dieron supuestamente 3 meses de vida, pero al mes falleció. Cuando fui a visitar a mi tío no reconocía a nadie, pero a mí me reconoció. Y a mí me dio pena predicarle de Cristo, porque había toda la familia, y yo decía: wow, si dicen que soy loco, si dicen que me juzgan, me miden, y me dio miedo, no sé, algo en mí, yo estaba comenzando en el Señor, me dio mucha pena, y no le prediqué de Cristo. Me fui y dije: bueno, el día siguiente que lo visite le predico. Le digo que hay un Cristo que murió en la cruz, que hay vida eterna. Pero ya el día siguiente ya era tarde, ya mi tío partió con el Señor. Y eso me ha quedado guardado aquí en el corazón.
Pero Dios es bueno y misericordioso. Después me enteré, un par de años después, de que había ido un grupo de hermanitas y le habían predicado y él había aceptado al Señor. A partir de ahí, yo, Señor, gracias, perdóname, porque me avergoncé del Evangelio. Perdóname, Señor. Yo estaba comenzando con el Señor, no sabía. Y ahora digo, y ha sido una de mis banderas, que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, poder de Dios para salvación. No se avergüence, no se calle de predicar, porque mañana puede ser tarde.